Un saludo especial desde Colombia, les habla Carlos Barberi. En vista de que en los últimos días hemos venido trabajando las chapas de rozamiento en los distintos cursos internacionales que se han hecho, me parece interesante enseñar la construcción de dicho método terapéutico. Y para ello, pues tengo estos modelos en mis manos y en el transcurso de esta semana vamos a enseñar la construcción y el manejo clínico de uno de los más importantes métodos terapéuticos de la ortopedia maxilar. Yo voy a ir contando, para los que conocen que las chapas de rozamiento, es una lástima que no haya traído unas, voy a enseñar cómo es que se construyen unas chapas de rozamiento. No precisamente hoy estamos haciendo la introducción al tema y para ello le presento un caso con un importante escalón mesial que nos lleva a suponer un paciente clase 1, con un importante escalón mesial que nos lleva a suponer un paciente clase 1, con un hueso basal y un hueso basal maxilar y un hueso basal mandibular en una más o menos relación anteroposterior que podría llevarnos a especular un paciente clase 1. Visto desde oclusal, en esta vista cenital de este modelo, se percibe también un paciente con una estrechez transversal al que seguramente no le van a caber estos 4 incisivos donde le corresponden. Es decir, en medio de estos 2 caninos deberían a este momento del desarrollo, más o menos 8 años de vida, cuando estos laterales ya lograron su erupción, lástima que llegaron fracturados, cuando estos laterales ya ganaron su erupción, deberíamos tener presente que el ancho intercanino, tanto mandibular, atentos, tanto mandibular, el ancho intercanino y el mandibular, como el ancho intercanino maxilar, debería haberse logrado su desarrollo transversal cuando efectivamente no fue así. Recordemos que fisiológicamente la distancia intercanina inferior se transfiere automáticamente en el ensanchamiento de la distancia intercanina, se transfiere a una distancia intercanina superior, cosa que no está ocurriendo acá y que nos debe llevar a suponer que también hay una importante estrechez transversal. Mañana o en el desarrollo del programa vamos a hacer una medición de este punto a este punto. La parte más prominente hacia palatino de este molar y de este molar, para hacer una medida donde nos decía McNamara que sería ideal tener 34 milímetros de este punto a este punto. Y mañana seguramente vamos a medir esa distancia intermolar. Y vamos a saber si esa distancia intermolar está óptima para pensar en ensanchar transversalmente este arco que tiene una variación, una alteración del desarrollo que se llama compresión transversal. Este paciente tiene una compresión transversal, parece ser en el sector anterior. Mañana cuando le damos la distancia intermolar, cuando midamos esto, vamos a saber qué tanta estrechez existe y vamos a medir también esta distancia intercanina, donde hay obviamente un problema matemático de espacio, cuando estos laterales en su año de erupción activa no lograron aumentar la distancia intercanina, lo que nos debe llevar a suponer que aquí hay una estrechez transversal. Recordemos que el diagnóstico se hace de manera presuntiva. Hay un diagnóstico inicial que es presuntivo, que se debe de ir aterrizando en diferentes ayudas diagnósticas que nos ha mostrado la academia, que nos ha mostrado la literatura clínica y que son los que nos van a ayudar a aceptar o a rechazar esa suposición inicial. Así se hace el diagnóstico. El diagnóstico nace de manera presuntiva, como la ciencia misma.
la ciencia inicialmente es presuntiva, la ciencia tiene que suponer, y básicamente el que supone es el cerebro. El cerebro humano supone apoyado en unos dogmas, en una información, en un pensar, en un razonamiento analítico secuencial, pero básicamente dotado de unos dogmas o de un conocimiento que son los que lo llevan a suponer, y posteriormente vamos aterrizando en ayudas diagnósticas importantes. Le repito, este paciente que se supone que tiene estrechez transversal y que se supone que tiene un overbite del 100% o por lo menos del 90%, que tiene una mordida profunda, y que es un paciente clase 1 juzgado en este caso en escalón mesial, en un escalón mesial, tanto por ese lado como por este lado, un escalón mesial. Recordemos que en este momento de la dentición no es ideal acogerme a los parámetros de Angle, sino al escalón mesial, plano terminal recto o escalón distal. Esto lo digo todos los días, me lo perdonan, pero es que me sorprende a veces ver gente haciendo estos análisis de un gran componente de dentición decidua, de dentición primaria, y haciendo análisis que de repente no son los más objetivos. El parámetro de Angle corresponde a otro momento. Por el momento entendamos esto. Entonces, aquí hay una estrechez transversal, aquí seguramente hay una hipertonicidad y un orbicular de los labios que yo he llamado la piedra angular de la estrechez del desarrollo transversal. No hay una banda elástica que aprieta esto transversal y anteroposteriormente, el orbicular de los labios, que seguramente comprime esto y que tiene también su componente genético. Entonces vamos a pensar mañana en cómo expansionar estas dos arcadas y cómo dinamizarlas. Los que conocen las chapas de rozamiento saben que es uno de los métodos terapéuticos más importantes en la actualidad para dinamizar los maxilares, nacido dentro de una disciplina que se llama la ortopediodoncia, que son componentes dinámicos que potencian el frote lateral. Entonces aquí vamos a hacer durante el transcurso de la semana, lo invito a que veamos cómo es que se construyen unas chapas de rozamiento, qué son unas chapas de rozamiento y cuál es su objetivo. Recordemos que el objetivo es darle, y ya lo dijimos, darle dinámica a la mandíbula, darle dinámica a los maxilares, promover el patrón, la dinámica muscular, crear un nuevo patrón funcional, y para eso estudiaremos durante toda la semana cómo se van a expansionar estas arcadas, si se van a expansionar parejo o se van a expansionar más en el sector anterior, ambas, porque ambas están estrechas, si se va a aumentar la distancia intercanina, cómo se va a aumentar, y entendamos que aunque nuestra academia a veces nos dice que aquí hay una terapéutica llamada extracción seriada o guías de erupción, que son dos cosas distintas, pero tan perversa la una como la otra. Recordemos que aunque alguien nos diría que estos caninos hay que sacarlos, estos caninos son la única herramienta que tenemos en este momento, porque es muy posible que el componente radicular de este canino a este momento esté así de íntegro, ¿cierto? Es muy posible que cuando termina la erupción, en ese año de erupción activa que estos laterales inferiores logran su erupción, es posible que este canino tenga una integridad radicular que nos permita, en lugar de sacarlos, como nos enseñó el doctor Foss en los años 30 del siglo pasado, que en lugar de sacarlos apoyemos unas fuerzas, amarremos una placa en este sector y logremos un aumento de la distancia intercanina para resolver el problema esquelético, para usar este diente, este canino, como un transductor de fuerzas, es decir, meterle una fuerza horizontal para que este componente radicular se comporte como el transductor que va a potenciar este desarrollo alveolar. Entonces me parece interesante que entremos en esta disertación esta semana, pero me parecía que es importante contarle que este paciente tiene una estrechez transversal, una mordida profunda, y que como tal deberíamos pensar muy bien en expansionar el sector anterior, tanto de esta maxila como de esta mandíbula, que a mi modo de ver es por donde hay que enfrentar este plan de tratamiento. Y al tiempo que se hace eso, hay que hacer un manejo de orden vertical, hay que aumentar la dimensión vertical, una dimensión vertical
que se encuentra disminuida básicamente por falta de crecimiento del cuerpo mandibular. Este cuerpo mandibular no tiene la suficiencia que debería tener. Entonces, básicamente es el abrebocas. Póngase contento. Vengo a enseñarle esta semana algo que he visto que se está haciendo en Latinoamérica y en Europa, que son las chapas de rozamiento. Yo soy el autor, soy el fundador de las chapas de rozamiento y las presento desde hace algunos años en algunos programas académicos que hago en el mundo, pero también las presento a veces por acá y me da la impresión que no tienen la cantidad de preguntas que deberían tener, y que hay gente que pregunta mucho y que tiene muy claro el tema, pero hay otras personas que están construyendo las chapas de rozamiento sin el conocimiento biofísico que deben de tener para el desarrollo para la elaboración de esas placas, de esas chapas de rozamiento. Chapa es un término en América, en la lengua española, en la comunidad hispanohablante, que evoca una platina de acero, una chapa, aunque es posible que el vocablo chapa haya sido adoptado por algunas personas y muchos digan que chapas es el sobrenombre que se le pone a alguien, o que chapa es una caja de dientes, una prótesis completa, como lo decimos en México. Pero es importante que entendamos que vamos a hablar de las chapas de rozamiento, es decir, de unas platinas de acero que tendrán un juntamiento especial, una aproximación especial, y en esa aproximación fomentarán la dinámica de esta mandíbula en un triángulo de vida, básicamente en un triángulo de vida. Las chapas de rozamiento lo que buscan es dinamizar la expansión transversal que hemos venido consiguiendo desde los años 30 del siglo pasado en la mente de Bosch, Kantorovich, Korhaus, Schwarz, que se habló de expansión transversal, pero una cosa es resolver la forma y otra cosa es resolver la función. Entonces las chapas de rozamiento van a ser el elemento dinámico de esta expansión transversal. Vamos a hacer una expansión transversal con una placa donde lo distinto que va a haber es el amarre. Vamos a amarrar la placa de diferente manera, como lo hizo Schwarz en los años 30 y como lo seguimos haciendo ahora y como se enseñó en el siglo pasado. Pero vamos a hablar de cómo amarrar la placa, dónde poner el tornillo, qué sector expansionar y cómo dinamizar las arcadas. Es decir, vamos a resolver el problema de forma mediante unos tornillos, pero vamos a resolver el problema de función mediante la dinamización de esta entidad llamada mandíbula, la nato, como hacedora de la forma. Esta entidad es el mortero que macera esta maxila, que desarrolla esta maxila a base de frote lateral. Pero esta mandíbula, para que sigamos hablando de diagnóstico, no se mueve, no tiene movilidad lateral. Esta mandíbula funciona de esta manera: machaca alimentos mediante apertura y cierre, aplaude los alimentos, no hace frote lateral, porque está atrapada. Esto es un atrapamiento mandibular. Entonces, mientras exista este atrapamiento mandibular, a pesar de que resolvamos la forma, es posible que la forma, que es la que manda es la función, perdón, es posible que aunque resolvamos la forma, la función, que es la que manda, reclame la antigua forma. Entonces, por esa razón, vamos a ver cómo lograr el desarrollo transversal y cómo dinamizar las arcadas. Frente a una pregunta que hay aquí del doctor Rolando Flores, que si no hay riesgo de crear una endoalveolia, básicamente depende de los protocolos. De los tornillos transversales se ha dicho mucho. Hay gente que no cree radicalmente en los tornillos transversales, no cree que los maxilares sea posible desarrollarlos, no cree. En el desarrollo de esta semana, en el programa académico que vamos a desarrollar, donde enseñaremos cómo se construyen cómo se construyen las chapas de rozamiento, voy a mostrarle cómo es que se expansiona, cómo es que se amarra una placa. De hecho, importante la pregunta porque me da pie a contarle lo siguiente. En lo que vamos a estudiar, vamos a hablar de cómo es que se amarran las placas transversales. Primero, cómo es que se amarran,
¿Cuáles son los ganchos de amarre? La literatura clínica todavía no tiene la palabra ganchos de amarre, no tiene el concepto ganchos de amarre, y como tal no logra, todavía no ha aprendido a amarrar las placas. De hecho, todavía trabajamos con un arco vestibular de 1919 en Inglaterra, que es un arco que no funciona definitivamente para conseguir la expansión transversal, pero que seguimos usándolo y que lo único que hace es colapsar. De hecho, un arco vestibular lo que haría sería, lo que consigamos en desarrollo transversal, lo que va a hacer es tumbar esta premaxila. Entonces, primero vamos a ver cómo se amarran las placas. Vamos a hablar de ganchos de amarre, ganchos de sujeción, de aferre, de agarre vertical, de amarre. Listo. Vamos a hablar de los protocolos de activación. ¿Cuál es el protocolo de activación? ¿Qué intensidad tendrá el protocolo de activación? Y tercero, vamos a hablar de cómo dinamizar los maxilares, de las chapas de rozamiento como tal, que son las que van a dar la dinámica. Ahora, finalmente, existe una nueva disciplina, entre comillas nueva, que puede tener 20 años, que nace en Damon, que se llama las técnicas de autoligados. Las técnicas de autoligados nos han mostrado que hoy el concepto de reabsorción a posición e inclinación de dientes en su alvéolo, reabsorción a posición e inclinación de dientes en su alvéolo, con macabra recidiva, con obvia recidiva, porque cuando expansionamos con protocolos, los que nos había enseñado la academia, de hecho hay culturas todavía que activan los tornillos 2 o 3 veces por semana, y hay otras que los activan 2 veces por semana. Entonces, vamos a hablar de protocolos lentos de activación para usar el diente como el transductor que nos sirva para producir desarrollo alveolar, crecimiento alveolar, no reabsorción a posición. Entonces vamos a hablar de cómo es que vamos a lograr, de hecho, aunque no debería ser tan nuevo, vamos a hablar del amarre, que no está en la literatura clínica, cómo se amarran las placas para lograr la expansión transversal. Segundo, vamos a hablar cuáles son los protocolos de activación ideal para hacer estímulos ultrasensibles y producir desarrollo alveolar. Y tercero, cómo vamos a hacer para que al tiempo que conseguimos algún desarrollo, dinamizar las arcadas, es decir, resolver el problema de función, que no lo hemos resuelto nunca. El problema de función, los únicos aparatos que lo han resuelto o han dicho que lo resuelven son los aparatos bimaxilares de mediados del siglo pasado, como son los aparatos bimaxilares nacidos en el monobloc de Pierre Robin y el activar de Andresen, que es el mismo Bionator que después evoluciona a Clamp, que evoluciona a Wingler, que evoluciona a Frankel y que evoluciona a las pistas de rodaje de planas y a los SN de hoy, a los Simoes Network de hoy. Entonces básicamente es eso. Vamos a hablar de cómo conseguir desarrollo alveolar en una disciplina que hemos llamado ortopediodoncia. La ortopediodoncia busca hacer la ortopedia desde la doncia, desde conseguir primordialmente el tamaño de las arcadas dentales, no como lo ha hecho la tradicional ortopedia, que en este caso, o en un caso de clase 2, simplemente busca avanzar la mandíbula abruptamente, sin preocuparse de si estas dos entidades tienen paridad oclusiva en esa nueva relación anteroposterior, anterior o lateral, sin preocuparnos por eso. Entonces, la ortopediodoncia de otra manera busca, primero que todo, el desarrollo de los maxilares. Lo que vamos a hacer con las chapas con las placas que vamos a trabajar, por eso digo yo que si vamos a expansionar adelante o atrás, que vamos a medir la distancia intermolar. Si vamos a expansionar, ¿cuánto vamos a expansionar? ¿Qué expansión vamos a hacer? Vamos a hacer inclinación de dientes, vamos a hacer expansión alveolar. ¿Y qué consecuencia va a tener esa expansión alveolar con el hueso basal en este paciente de 8 años de vida? Básicamente es eso. Vamos a hablar de nuevos conceptos, pero en esta ocasión vamos a hablar de cómo se construyen las chapas de rozamiento, porque veo en el mundo muchas personas hablando de chapas de rozamiento, tal vez el mejor aparato existente en la historia para dinamizar las arcadas dentales. Entonces vamos a ver cómo finalmente logramos, cómo es que se construyen las chapas de rozamiento. Vamos a hablar de biofísica aplicada, fáctica, de hecho, de aprender a hacer. Frente a su pregunta, doctor, de trazos
de trazos o medidas dadas en cefalometría hablaremos también mañana. No puedo distraerme ahora, pero finalmente básicamente vamos a hablar de cómo se va a conseguir el desarrollo alveolar, no pensando a veces en algunos trazos o algunas medidas que nos llevan a un análisis matemático que a veces muchos de ellos han sido creados para desvirtuar técnicas expansivas en dentición decidua y de pronto pensar en cómo sacrificar dientes, en tener una fundamentación y una argumentación clara para decir, si mi medida, no voy a mencionar ninguna, si la medida X está alterada en tantos grados o tiene esta medida, ese paciente inexorablemente quiere decir que no admite otra, que no admite ruego, está condenado a exodoncias o a guías de erupción o a extracción seriada. Entonces, por esa razón no me voy a ceñir a responder ninguna de esas medidas. Básicamente voy a hablar de cómo se consigue el desarrollo alveolar y de qué es lo nuevo entre comillas. Lo nuevo entre comillas es que de la aparatología ortodóntica removible, de las placas activas, sabemos muy poquito, porque en el fondo no tiene un doliente. Finalmente las placas las hace un protésico dental sin formación como ortotécnico. Esto también lo digo todos los días, pero básicamente vamos a hablar de cómo se logra conformar el hueso alveolar. Yo le he mostrado, me gustaría que mirara algunos videos, muchos videos hay detrás de este, donde hay videos que hablan de cómo se consigue el desarrollo alveolar. Entonces básicamente es eso, vamos a mirarlo esta semana y vamos a ver, pero esta semana más que hablar de diagnóstico vamos a hablar del método científico terapéutico, de cómo se construye con las manos, de lo fáctico, de cómo se hace y qué condiciones biofísicas debe de tener. Vamos a hablar de la cientificidad del método terapéutico en esta disciplina metódica hecha a base de métodos, básicamente. Entonces, grosso modo, repito, lo invito esta semana, hoy es miércoles, mañana jueves, viernes y de repente terminamos el sábado, donde le voy a enseñar cómo se construyen las chapas de rozamiento, porque estoy triste porque hay gente que construye las chapas de rozamiento y que no ha sido capaz de preguntarme, hombre, ¿y cuál es la orientación? ¿Y cuál es el roce? ¿Y cómo se construyen? Entonces estamos construyendo chapas sin mucho conocimiento y eso básicamente es lo que me preocupa y por eso quiero que veamos las chapas de rozamiento como lo que son. Por vuestra atención, muchas gracias. Estamos en contacto. Este es el abrebocas de la enseñanza de cómo se construyen las chapas de rozamiento. Dios les guarde.